segundo concepto que estuvimos repasando la vez pasada es la parte de tablas de decisión. ¿Qué es una tabla de decisión? No es más que un método de análisis de la información donde se combinan condiciones y acciones para trabajar en base a reglas y casos establecidos y con criterios matemáticos en un formato de tipo tabular, es decir, de filas y columnas. ¿Cuáles son los componentes de una tabla de decisiones entonces? Aquí tienen la lista de componentes. Tenemos la matriz de condiciones, la matriz de casos de condiciones, la matriz de acciones, la matriz de reglas de acciones y la parte de resultados. También la podemos, todo esto lo podemos considerar como una matriz realmente. Los resultados también son una matriz porque generalmente es una pequeña tabla de una fila y n columnas. Entonces, en cuanto a esto, vamos a ver cada uno de estos elementos cuáles son. La matriz de condiciones. Ya va. ¿Qué es la matriz de condiciones? Esa parte que está en la línea punteada. Es aquella que enumera las posibles soluciones que pueden presentarse y que controlan nuestra decisión. Esa es la matriz de condiciones. Las instrucciones de control, las que definen qué es lo que vamos a hacer. Puede haber 1, 2, 3, 4, n. Luego tenemos los casos de condiciones o la matriz de casos. Estos son los que indican la presencia o no de cada una de las condiciones en un momento específico. Fíjense que para este ejemplo genérico decimos que el primer caso es cuando la condición está presente, por eso le colocamos 1. Y el segundo caso es cuando la condición está ausente. Este es el caso más simple con una sola condición y dos casos probables. Luego tenemos la matriz de acciones. Este es el conjunto de pasos a seguir cuando se presentan determinadas condiciones. Fíjense que aquí es una lista de qué hacemos cuando sucede algo. Luego de allí tenemos la parte de las reglas de condiciones. No son más que la especificación de las acciones particulares que deben realizarse en cada caso, dado los valores específicos de las condiciones. Esa es la parte que está allí en color rojo punteado en este momento. Por último, tenemos la matriz de resultados. Es allí donde se presenta la recomendación sobre las posibles soluciones del problema. Recuerden que estas matrices lo que sirven es de apoyo a la toma de decisiones. A final de cuentas, por lo general, es una persona la que se encarga de decidir qué es lo que se va a hacer. Pero estas son, por decirlo de alguna manera, recomendaciones. Si nos fijamos bien, por ejemplo, para el caso número 1, que es cuando la condición es verdadera, se van a realizar únicamente las acciones 1 y 3. Si son valores numéricos o lo que sea, que se puedan sumar o multiplicar, obtenemos un resultado de esos valores. Cuando pasamos al caso 2, vean que solamente se ejecutan las que están marcadas allí, es decir, la opción 2 y la opción 3, y en base a ello se calcula un nuevo resultado. Vamos a ver esto a través del ejemplo del que estuvimos hablando. Dice, la caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros, teniendo para ello las siguientes reglas. En este enunciado podemos ver que la condición que limita lo que vamos a hacer es si la persona está trabajando en la empresa o no, donde dice préstamos a sus trabajadores y a terceros, es decir, a personas externas.
Y si se fijan en la parte de abajo donde están las reglas, ya se le dice en el enunciado que esas son las reglas en este caso, aunque no siempre va a ser así. Dice en todos los casos, el trabajador hace tal cosa y el no trabajador hace tal cosa. El trabajador hace tal cosa y el no trabajador hace tal cosa. El trabajador hace esto y el no trabajador hace aquello. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar qué acción vamos a tomar? Precisamente el hecho de que la persona trabaje o no en la empresa. Vamos a verlo en la tabla correspondiente. Fíjense que aquí tenemos nuestra condición, la vamos a llamar en este caso A. Ya sé lo que me piden, las diapositivas. Déjenme un segundito, aquí están. Pero deben esperar a que suban, pero ya las coloqué allí a cargar. Vamos a cerrar aquí. Estaba pendiente de pasarlas, pero quería esperar a que llegaran más personas, porque recuerden que los que llegan después de que se pasan las diapositivas no las reciben. Entonces vamos a dar un momentico para que cargue más rápido. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vamos a seguir. Ya el resto ya no se debería atorar porque ya estamos listos con eso. Entonces, tenemos nuestra única condición. Es decir, preguntamos si la persona es trabajador o no. En base a ello tenemos 3 reglas posibles. La primera es el interés mensual, la segunda es el plazo de pago y la tercera es el monto máximo que se le puede entregar o el monto que se le va a entregar, porque en este caso ni siquiera es máximo, estamos dando un solo monto para hacer más sencillo el cálculo. Pero bueno, ya teniendo eso, empezamos a llenar nuestro cuadro. Si se fijan, la parte de condiciones la llenamos de acuerdo al enunciado. La parte de casos es prácticamente fija. ¿Por qué? Porque no son más que combinaciones de la tabla verdad. Para solamente dos casos, las únicas combinaciones posibles son verdadero o falso. Cuando tenemos más casos, usamos como que estuviéramos construyendo una tabla verdad. De todas maneras, eso lo vamos a ver en más detalle adelante. Cuando pasamos a la parte de acciones, es la lista de tareas que vamos a realizar dependiendo de las condiciones. No tiene por qué ser igual la cantidad de acciones que la de condiciones. Debe haber por lo menos siempre una acción y una condición. Pero las cantidades no necesariamente deben ser iguales. La cantidad de condiciones lo que sí define es la cantidad de casos posibles. Entonces vamos allí llenando del enunciado los datos que nos faltan. Es decir, ¿qué interés paga el trabajador? 5%. ¿Qué interés paga el no trabajador? 10%. Todo eso está en el enunciado. El crédito del trabajador, ¿qué plazo es? 1 año. Y el de no trabajador, 3 meses. Debemos tener todo en la misma unidad. Si vamos a trabajar con años, trabajamos todo en años. Si vamos a trabajar en meses, trabajamos todo en meses. Si vamos a trabajar en semanas, días, etcétera, debemos trabajar todas en la misma unidad. Como es más fácil trabajar con números enteros y el año es más grande que los meses, llevamos todo a meses. Entonces, un año son, como ustedes saben, 12 meses. Y lo colocamos en nuestra tabla de decisión. Luego de allí, el monto máximo del préstamo igualmente debe estar en las mismas unidades. Si la parte del trabajador está en soles, la del no trabajador también debe estar en soles. No podemos hacer una con soles, otra con dólares, etcétera, porque entonces el resultado no sería totalmente válido porque estamos utilizando diferentes sistemas de unidades y esto nos dificulta la comparación para su
evaluación pertinente. Luego de allí tenemos que la fórmula para calcular el número de casos posibles para condiciones de tipo independiente. Allí tenemos la formulita sumamente sencilla. El número de casos es igual a 2 a la n. Por lo tanto, si tenemos en esta ocasión una sola condición, x sería igual a 2 a la 1, que son 2. Si tenemos 3 condiciones, ¿cuántos casos deberíamos plantear regularmente si es un sistema independiente? Si tenemos, repito, 3 condiciones, ¿cuántos casos deberíamos generar? No, 3 condiciones no es un solo caso. 8. Recordemos que el número de casos es igual a 2 a la n. Si n vale 3, 2 al cubo es igual a 8. Exactamente, hay alguien que sacó por ahí que 2 a la 3 es 6, 2 a la 3 es 8. Tienen que repasar la matemática de primer grado. 2 por 2 por 2 da 8, no 6. No estamos sumando, sino multiplicando. Bueno, de todas maneras, esos son elementos que a cualquiera al mejor cazador se le va la liebre. A veces uno está ocupado con otra cosa y dice la respuesta incorrecta sin querer. Vamos a continuar entonces. Para el caso anterior, podemos limitarlo a solo trabajadores. Es decir, la condición que decía que si es trabajador o no, en ese caso desaparece. Y vamos a agregar nuevas reglas y condiciones. En este enunciado que tienen en pantalla, dice, el trabajador puede seleccionar el monto del préstamo, donde si es mayor que 3 sueldos mínimos, la tasa de interés será del 10%. Si es menor, la tasa de interés es del 5%. Además, si tiene menos de un año trabajando, deberá pagar un interés adicional del 8%. ¿Cuántas condiciones detectan ustedes allí? ¿Cuántas condiciones pueden ver ustedes en ese enunciado? Yani, sácalas del sartén pues si llenan mi grasa. No, pero es que están friendo todavía. Entonces, si lo pasa porque le baje la candela. ¿Seguro que no te la apagó la brisa? Apágala, espérate un rato. Hay 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Monto del préstamo y interés. no, el interés es la acción. Monto que solicitó del préstamo y tiempo que tiene la persona trabajando con la empresa. Esas son nuestras 2 condiciones con las cuales evaluamos a ese individuo para ver qué préstamo o qué interés le vamos a cobrar. ¿Entienden esa noción? Entonces tienen que aprender eso. A partir de un enunciado, de una idea, sacar las condiciones y las acciones de su problema. Entonces esas son sus 2 condiciones. Vamos a pasarla aquí. Allí está. Si el monto que la persona está solicitando es mayor a 3.000 soles,
paga un interés anual del 10% y si no del 5%. Si el tiempo que tiene trabajando es menor de un año, es decir, de 12 meses, paga un interés adicional del 8%. Vean que aquí lo que hacemos es ir combinando las situaciones del caso. Por ejemplo, cuando esta condición es verdadera, aquí está en 1, por lo tanto aquí tiene que ir el 10 porque es el que corresponde al verdadero. Aquí está nuevamente el 1, va el 10. Cuando es falsa, decimos que es 5 el interés, por lo tanto aquí y aquí va el 5. En el caso del tiempo, aquí tenemos en qué casos es verdadero. Es verdadero en el caso 1 y en el caso 3. Y lo que nos indica el enunciado es que ese tiempo debe ser menor que 12 meses, cobramos 8% de interés adicional. Allí lo tienen en el caso 1 y en el caso 3 tenemos en la acción número 2 el valor de 8. Y en los otros casos, como no se nos establece nada, lo dejamos en 0. ¿Cuál es nuestro resultado? Allí está en la parte inferior, donde se muestra los porcentajes que se le va a cobrar a cada individuo dependiendo de lo que haya cumplido con las condiciones. ¿Entienden? Ya va, que aquí se me... ¿Quién sale aquí? ¿Entienden lo que está expresándose en este enunciado y en esta tabla de condiciones? ¿Sí o no? ¿Entienden esta tabla de decisiones? Aquí alguien que dijo no. ¿Sí? Ajá. No, vamos a ver aquí. Déjame ver un poquito más los votos. Tengo 2 sí y un no. Alguien más que me diga, de todas maneras voy a explicar porque hay un no. Hay un más o menos y hay 2 más o menos. Un sí, un no y 2 sí. Bueno, vamos a repetir. Una pregunta. ¿Pueden tener la mano viendo, aparte de esta pantalla en su computadora, lo que es la parte del enunciado? Lo mejor para este tipo de casos es ver al mismo tiempo el enunciado y la tabla. Entonces, fíjense en lo siguiente. Imaginemos que imaginemos lo siguiente. Dijimos que eran 2 casos. Simplemente. 2 casos según la fórmula. 2 condiciones. 2 condiciones según la fórmula. ¿Cuántos casos deben generar? 2 condiciones deben generar 4 casos, ¿verdad? De allí lo que hacemos es construirlo como que fuera una tabla de decisiones. Lo que pasa es que en vez de estar vertical, está horizontal. El caso, vamos a verlo caso por caso, para que lo vean más fácil. Lo voy a anotar aquí para que los puedan visualizar más fácil. 0 no. 1,0. El caso C sería 0,1 y el caso D sería 0,0. Esos son sus 3 casos. Vean que es más fácil verlos así de manera vertical que horizontal, porque es lo que tenemos más por costumbre. Pero es lo mismo, solo que acostadito. En vez de colocarlo así, colocaron de esta manera. Vean que es lo mismo que está en pantalla. Es decir, esta parte de aquí de los casos
se llena siempre de la misma manera, utilizando el mismo concepto que aplicamos a las tablas verdad de AND, OR, etc. ¿Entienden ahora sí la noción en cuanto a la parte de los casos, cómo se llena? La parte de las condiciones viene del enunciado. La parte de los casos viene de las condiciones. Si hubieran, por ejemplo, 3 condiciones, dijimos que por la fórmula x igual a 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Y por lo tanto, sus casos serían estoy anotando en un momentico que son un montón de numeritos y aquí es medio engorroso escribirlos de uno en uno. Me faltó uno. Ya, ahora sí. Ahí están sus casos. Eso ustedes lo han hecho un montón de veces en álgebra combinacional, cuando están haciendo tablas, ¿verdad?, de diferentes tamaños. Es lo mismo, solo que en vez de hacerlo de manera vertical, lo estamos planteando de manera horizontal. ¿Entienden esta parte? Pregunto por enésima vez para que me confirmen y continuar con el resto. ¿Entienden esta parte de cómo se colocan los casos? Esos son todos los valores posibles que pueden tomar esos casos. No hay otros ni hay ninguno repetido. En el caso de 4 casos para 2 condiciones, 8 casos para 3 condiciones, 16 casos para 4 condiciones, 32 casos para 5 condiciones y así relativamente. Entonces nosotros vamos a trabajar solamente con 1, 2 y 3 condiciones, porque inclusive en este entorno virtual es un poquito engorroso escribir, así que prefiero reducirles a ustedes la cantidad de... Si yo coloco tantas condiciones en una tabla va a quedar sumamente pequeño y no va a ser muy legible. En cambio, de esta manera, con 2 condiciones o 3 condiciones, se mantiene la legibilidad para ustedes en su beneficio. Entonces, ¿entienden esta tabla, este enunciado? Vean que hemos hecho 2 casos muy similares. El primero con una condición y este con 2. ¿Sí o no? ¿Entienden esto? Quiero que alguien me diga algo. Despiértense, muchachos. Ok, ya por lo menos alguien dijo que sí. Por lo menos el llanto los despertó. Ajá, está bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. No, todavía no estoy pasando lista. Paso lista como a partir de las 7. Ahí tienen de esta segunda herramienta una de las 2 actividades que deben hacer. Ahí está su ejercicio. Dice: una tienda ofrece descuentos a sus clientes que compran al contado de 5%. Además, si la compra es superior a los 50,000 soles, el cliente obtiene un descuento adicional del 7%. ¿Cuántas condiciones hay allí? ¿Cuántas condiciones hay allí? Primeramente, antes de que me digan cuáles son. Primero, ¿cuántas? Se quedaron cortos. 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Contado. ¿Y la otra? Superior, o sea, el monto de la compra, que sea superior, mayor que algo. Entonces, ese tiene 2 condiciones.
Quiere decir que se parece a este que acabamos de plantear hace un momento. Ya ustedes tienen que definirlo bien cómo va cada uno de esos elementos. Inclusive es más sencillo porque las reglas no son dobles sino simples. Es decir, no hay si pasa esto, haz esto, y si no haz esto, sino simplemente para esta condición haz esto. Si no está presente es 0. Y para la otra condición haz esto y si no está presente es 0. Esa es la primera parte de su actividad 2. La segunda parte la van a ver dentro de un momento cuando avancemos un poco más en su explicación correspondiente. ¿Están claros con lo que van a hacer en esta actividad 2.1?